Esta obra que vamos a hacer esta tarde, que van a hacer vuestros hijos, nietos, sobrinos, es una obra que parte de una idea. Nos leímos un libro, El Capitán Seymour, estuvimos trabajando sobre él mediante tertulias literarias, luego vino el autor y hicimos una especie de rueda de prensa y firma de libros, y esto es como la culminación. Hacemos una obra de teatro hecha por el autor del libro, que basada en el libro con algunas modificaciones para que pudieran participar todos los niños, y que hemos intentado hacer en muy poquito tiempo, pero dedicándole mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha ilusión, de la mejor manera posible. Ellos se han esforzado mucho, están muy nerviosos, llevan toda la tarde, llevan todo el día súper nerviosos. Esperemos que salga bien, si no sale de todo bien, pues se lo perdonaremos. Y bueno. Nada, es que con lo bien que habla Lola yo ya quedo mal. Y eso. Bueno, en primer lugar, gracias por venir, porque para algunos seguramente será un esfuerzo importante y eso es importante decirlo y reconocerlo. Bueno, lo que ha dicho Lola, esto es un trabajazo, hemos trabajado todos, cada uno ha aportado su granito, los niños salgan un minuto o salgan 15, han puesto muchísimo esfuerzo y es un regalo para vosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, quería hacer un pequeño nombramiento porque es que el autor ha venido. El autor del libro ha venido. El autor del Capitán Seymour ha venido. Entonces damos un aplauso, por favor, Nacho. Se llama Corona. Bueno, primero muchas gracias por venir porque bueno, tiene una agenda muy apretada y es un detalle que haya venido a ver una obra que hemos trabajado, nos ha servido de mucho y yo creo que hemos aprendido cosas que a lo mejor en los libros no están, pero que son muy útiles para la vida. ¿De Nacho? Bueno, la verdad es que tengo una agenda súper apretada porque tengo un trabajo súper difícil, que es el mismo que estos dos que hay aquí. O sea, soy maestro, de hecho vengo directamente del Festival de Villancicos de mi colegio, o sea, porque soy maestro de música y me tocaba también brincar, y de hecho llegaré pisando. Y no sé quién me ha guardado un sitio en la puerta del colegio, hay que decirlo, o sea, milagro, porque fue casi más rápido, tengo mucha suerte. Y nada, encantado cuando vine aquí con estos chavales increíbles, me hicieron una entrevista, vamos, yo creo que los profesionales, ¿no? Y se lo expliqué, es la primera vez que visitaba un colegio, este año voy a ir a más, pero este ha sido el primer colegio que me ha invitado y fue espectacular. Llegué a casa, vamos, digo, ¡buah! Esto hay que seguir, ¿ves? Espero que os guste la obra, yo sé que aquí han currado, han ido enseñando fotos y tal, va a ser, creo que espectacular. Vale, y nada, muchas gracias a ellos, sobre todo por invitarme, yo encantado. Bueno, vamos a empezar. Hola, buenas tardes y gracias por haber venido. Os voy a explicar de qué va la obra. Esta obra está basada en un libro que nos hemos leído. Trata de un abuelo que tiene Alzheimer y no recuerda la Navidad. ¿Conseguirá la pandilla que el abuelo recupere la Navidad? Somos conscientes que para muchos de ustedes venir a este tipo de actos es uno de los tantos sacrificios que van a tener que hacer frente durante estas fechas. Seamos sinceros, la mayoría vienen porque somos sus hijos y quieren vernos actuar en este tipo de actos. Sí, pero esperar un momento a observar al público. Pero todos no son padres, también hay abuelo. Es verdad, no me había dado cuenta. Esto es todo una halagación. ¿Halagación? ¿No suena un poco raro?
Esto ha sido gracias a nuestros profesores Lola, Vicente y Pepe. Y nuestros compañeros de sexto A y B. Esperar, también queremos daros las gracias a todos vosotros. Tanto padres como abuelos. Y sobre todo a Nacho Golfe, que es el autor de esta obra y que ha hecho que todo esto sea posible. Esperamos que os guste la obra y feliz Navidad a todos. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá. ¿Qué es eso? Papá, te he dicho que es un gorrión, un gorrión. ¿Qué son esos gritos? ¿Ocurre algo? ¿Y qué es eso? ¿Qué ocurre? Que no aguanto más, eso ocurre. Un gorrión, papá. Ese maldito pájaro es un gorrión. No te pongas así, Pedro. Esto es irresistible, hay días que no lo aguanto. Papá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué es eso? Nico, ¿qué quieres? Un gorrión, papá, un gorrión. No digas tonterías, Nico. No digo tonterías, papá. Mira, he encontrado el diario del abuelo. Estaba en una caja en el cuarto de los trastos. Toma, lee esto y lo entenderás. Yo me voy a jugar al parque con la pandilla. ...22 de noviembre de 1970. Hoy ha sido un día especial. He acabado pronto de trabajar y he podido ir al parque a merendar con mi hijo. Se lo ha pasado en grande. Hace tan solo 2 días que cumplió 3 años y creo que ya es todo un descubridor. Hoy ha descubierto los pájaros de los árboles. Me ha preguntado 23 veces, ni una más ni una menos, lo que es un gorrión. Lo ha preguntado todas las veces con tanta alegría e inocencia que he disfrutado cada una de las 23 veces que le he respondido. Un gorrión, hijo, un gorrión. Tiene Alzheimer. El abuelo, con Alzheimer o sin él, es el abuelo. Y el abuelo fue padre y atendió a su hijo. Hoy, el hijo no recuerda sus cuidados. Es el nieto el que toma la tarea
de cuidar y entender al abuelo. Es estupendo. Los niños pequeños y los niños viejos se entienden bien. Pero no es cuestión de aguantar al abuelo, ni de entenderlo. Es cuestión de amar a quien tanto te amó. Hola, capitán. Hola, José. Abuelo, no me llamo José, me llamo Nico. Pues eso, lo que digo yo. José. Está bien. Hola, Jerónimo, ¿qué haces? Pues nada, aquí estoy esperando a que pase el tren. ¡Qué guay! ¿A dónde vamos? A Madrid. ¡Pasajeros al tren! Cierra las ventanillas, que no nos coja frío. ¿Crees que estaremos de vuelta para comer? Para comer... chocolate. Me apetece comer chocolate. Muy buena idea, capitán. ¡Chocolate! Voy a ver si puedo pillar algo de la cocina. Pero tendremos que ir con cuidado. Ya sabes que el médico no te deja comer dulce. Esos médicos no saben lo que dicen. Una cosa tan rica no puede ser mala. Anda, ve, corre. ¿A que no sabes lo que he encontrado en la cocina? ¿En la cocina? ¿Para qué ha sido la cocina? Turrón de chocolate, capitán. Si hay algo en el mundo mejor que el chocolate, eso es el turrón de chocolate. ¿Turrón? ¿Qué es eso? Abuelo, el turrón que se come en Navidad. Ya no queda nada para Navidad. ¿Qué? Navidad, capitán. Navidad, dulce Navidad. Sí, claro, Nico. Navidad. No puede ser. Mi abuelo no se acuerda de lo que es la Navidad. Sé que está enfermo, mis padres me lo explicaron. La cabeza le está fallando, pero... A mi abuelo le encantaba la Navidad. No se le puede haber olvidado. No es justo. ¡Ay! ¡Me estás haciendo daño! ¿Tú quieres volar o no? Claro, voy a volar más que Superman en su tercer viaje a Krypton cuando salvó la Tierra de la amenaza de los cyborgs malignos. Pues eso, tú no te preocupes que vas a volar. Según las estadísticas, un 60% de las lesiones cerebrales por traumatismo cráneoencefálico se producen en accidentes domésticos, de los cuales un 90% son niños entre 5 y 11 años. ¿Qué dice, cuatro ojos? Que se va a matar. Eso no es posible, porque tengo la resistencia de Hulk y la agilidad de Spider-Man. Soy prácticamente indestructible. Claro que sí, Spider. Concéntrate que esto ya está listo. ¡Voy a volar! Teniendo en cuenta la tensión de la goma, tu peso en relación con la fuerza de gravedad, la altura y desnivel, la fuerza del viento y la latitud con respecto al ecuador, lo que tú vas a hacer no va a ser volar, tú vas a ir directo al hospital. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Allá va! ¡Uea! Estaba clarísimo, las estadísticas no fallan. ¡Qué pasote! ¿Cómo ha molado? Vaya castaña se ha pegado el Spider. ¡Ey, pandilla! ¿Qué hacéis? ¡Y, Nico! ¿Qué pasa? No te lo vas a creer, pero Remache acaba de romper la teoría de la relatividad de Newton. ¿Y eso? ¿Y eso? Era Spider, que ha sido disparado con mi tirachinas humano. No se puede asignar el nombre de tirachinas humano a ese aparato, pues estás cometiendo un error sintáctico. En lo que respecta al propio nombre, ya que se llama tirachinas, a considerar como china una piedra pequeña, por lo que no puede denominarse tirachinas humano, sino que más bien debería llamarse tirahumano o tiraniños, aunque creo que le podríamos llamar directamente tiraspiders, porque no creo que nadie más se atreva a probar ese salvaje instrumento. ¡Uf! ¡Vaya tela! No entiendo por qué te debemos formar parte de nuestra pandilla.
Porque además de aportar pluralidad y diversificación, al ser mujer aporto sentido común, cordura, razonamiento y sensatez. Por no decir que yo sola triplico la media del coeficiente intelectual de la suma del grupo. Hola chicos, ¿estás aquí? Sí, he tenido suerte porque al caer he rebotado en el capó de la ambulancia del hospital y he atravesado la ventana del consulta del médico. Entonces no he tenido que hacer cola. ¡Qué guay! Solo me he hecho una fisura en el codo. Os lo dije, soy como Hulk, prácticamente indestructible. Hablando de hospitales, Nico, ¿qué tal está tu abuelo? Me dijo a mi padre que había estado ingresado, ¿no? Sí, últimamente no sale de allí. Ahora está en casa, pero... ¿Le pasó algo malo al capitán? Mi padre dice que le ha entrado Alzheimer o Alzheimer, no sé. Lo único que sé es que cada día que pasa se le olvidan más cosas. A veces hasta se le olvida mi nombre. Yo hago como si nada, no quiero que se sienta mal y le sigo la corriente. En cierta manera hasta es divertido. ¡Vaya tela, nano! Ya no se acuerda ni de lo que es la Navidad, con lo que él la ha vivido. ¿Os acordáis cuando nos llevó a la feria vestido de Baltasar? O cuando nos enseñó a hacer turrón casero. Hay que reconocer que aquello fue una bomba de lípidos, hidratos y grasa. Pero nos salió buenísimo. O cuando nos quedemos a dormir todos en su casa la noche de Reyes. Pero este año parece ser que ya no será igual para mi abuelo. Nunca más habrá Navidad. ¿Pero qué dices, tío? Tu abuela nos ha hecho sentir siempre la verdadera Navidad. Nos ha hecho disfrutarla. Ahora nos toca a nosotros. ¡Por el poder de los Power Rangers! ¡Bien dicho, Remache! Creo que por primera vez voy a estar de acuerdo con este elemento brutazo. Es el momento de que le volvamos el favor al capitán. ¿Estáis hablando en serio? Claro que sí, nano. Tú mañana a las 6 en punto trae a tu abuelo aquí. Y vosotros ya estáis estrujándoos el cerebro para ver cómo le hacemos recordar al abuelo de Nico lo que es la Navidad. Muchas gracias, chicos. Sois unos cracks. Hasta mañana. ¡Hasta mañana! Vamos, abuelo, vas a ver qué bien lo pasamos. No creo que a tus padres les haga gracia que salgamos de casa a estas horas. Abuelo, son las 6 de la tarde, hora de dar un paseo, lo hacemos todos los días. No te preocupes, mira, ahí está Remache. ¡Y colegas! ¡Nico! ¡Capitán! Hola, Tornillo, ¿cuánto tiempo? Ya tenía ganas de verte. Hola, chicos. ¿Qué te ha pasado, Spider? Nada, poca cosa. Estaba entrenándome con mi cañón láser de Iron Man de primera potencia y al dispararlo se desenganchó la lámpara del salón. Me cayó en la cabeza y... 3 puntos, colega. No, 3 puntos no. Más bien 7 puntos de sutura. Eso no es nada, Spider. ¿Y qué habéis preparado? Tengo ganas de ver la cara que pone mi abuelo al recordar la Navidad. Yo he cumplido con mis órdenes. Traigo disfraces para todos. Pero estos son disfraces de superhéroes. Es que me dijeron que trajera disfraces de Reyes Magos, pero... A mí me parecen geniales. Abuelo, quítate esos calzoncillos de la cabeza. Tranquilo, Nico, son de mi padre y están lavados. Póngaselos por aquí. Muy bien. Ahora con esta capa. Perfecto. Y ahora falta el toque final. ¡Tachán! ¿Lo pilláis? ¿Es el zorro? No, tonto. Es el Capitán Zeimer. ¡Me gusta! ¡El Capitán Zeimer! Pues ahora vais a flipar. Mirad lo que he traído. ¿Un collar de oro? Bueno, oro no. En verdad está bañado en oro y del mercado. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues está clarísimo. Oro, pienso y birra. Perfecto. Oro, pienso y birra. Como los Reyes Magos. Abuelo, ¿te acuerdas de los Reyes Magos? Pues claro que me acuerdo. Abuelo, no puedes beber eso. Tranquilo, que está lleno de agua.
Por favor, ¿queréis prestarme vuestra ayuda? Buah, tía, ¿qué llevas aquí? 200 kilos de polvorones. Dejadme a mí solo, flojuchos. Con mi fuerza ultrasónica de la masa, voy sobrado. ¡Cuidado! ¡Enclenque! Es que me habéis pillado despistado, porque Pasquale y Francesco nunca me fallan. Pero si en vez de brazos parece que tengas 2 cañas de río. ¿Qué es esto, Aris? Es el aparato de diálisis, hijo. No, capitán. Esta es una máquina de autocombustión nuclear de electropartículas a distancia con un sistema de descomposición y transporte celular. En cristiano, por favor. A veces me pregunto por qué nací en este mundo inculto y plano. Esto es una máquina del tiempo. ¿Y para qué queremos una máquina del tiempo? Pues porque no hay mejor manera de recordar la Navidad que estar directamente en el lugar donde nació. Con este artefacto podremos llevar a tu abuelo al mismísimo portal de Belén, asistir al nacimiento de Jesús en persona y poder ver en directo la llegada de los Reyes Magos. ¿No estarás hablando en serio, ratita de laboratorio? Creo que no hará falta recordaros que el año que viene estaré en la Universidad de Oxford, cursando una beca de estudios avanzados en ingeniería biomecánica, mientras vosotros todavía estaréis en sexto de primaria. Mirad, simplemente tengo que colocar este reloj en su posición correcta, ajustar los parámetros según la cantidad de materia que vamos a transportar e indicar la fecha a la que vamos a llegar. Y... ¡nos vamos a Belén! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Oh! Estoy viendo las estrellas y sin golpearme la cabeza. ¡Tengo poderes! ¡Tengo poderes! ¿Dónde estamos? Yo no veo ningún portal de Belén por aquí cerca. Tranquilos, chicos. Echaré un vistazo con mi visión de infrarrojos de Cíclope X-Men, última generación. No es por nada, pero estos son unos barrotes. ¿Estamos en la cárcel? Mi padre siempre me ha dicho que acabaría en una, pero no tan pronto. Yo no he sido. No puede ser, todos los datos están correctos. Coordenadas, fecha, hora, porcentaje molecular, aceleración de partículas y volumen por metro cuadrado. Creo que tu superfuerza de niña de parvulitos y el batacazo han desajustado la máquina del tiempo y por eso hemos ido a parar a otra época. Me habéis pillado despistado. Pasquale y Francesco nunca me fallan. No le tires la culpa a Spider. Seguro que tu cafetera motor era defectuosa. ¿Defectuosa? ¿Defectuosa? No sé si sabrás que me llamo Aris, nombre derivado de Aristóteles, pensador griego descubridor del equilibrio y la perfección de los astros en el universo, por lo que desde mi creación soy un ejemplo vivo de la perfección, por no hablar de lo limpia que tengo las uñas. Yo no he sido. Dejad de echaros la culpa unos a otros. Está claro que estos son unos barrotes y que estamos en un calabozo, pero la pregunta es, ¿dónde y cuándo? Pueblo de Roma, hoy nos reunimos aquí en el Coliseo para disfrutar de la lucha de nuestros mejores gladiadores en honor a Julio César, emperador del gran imperio romano. Veremos la lucha a muerte entre nuestros campeones locales
y un grupo de 5 esclavos traídos directamente desde las tierras de Hispania. ¿Esos esclavos traídos desde Hispania somos nosotros? Me temo que sí. Y ahí fuera nos están esperando los gladiadores del mismísimo Julio César. ¿César? Mi primo César, el del pueblo. Llevo años sin verlo. Vamos a saludarle. Espera, abuelo, que ese César no es tu primo. No salgas ahí. Dios mío, cuánta gente. Hijos de Roma, hoy tenemos un espectáculo increíble, jamás visto en todo el imperio. Vamos a ver luchar a nuestros nuevos esclavos, que esperemos que luchen mejor que visten, porque vaya pintadas. Mira al tío este, pero si él parece que se ha puesto las cortinas del salón por encima. Tan listo que pensaba que sería Julio César y al final ha resultado ser bocazas. ¿Entonces este es el que inventó la ensalada? Esos tíos de ahí no serán los angelitos del portal de Belén. Si te parece, son los Reyes Magos y algún pastorcillo. Ni pastores ni reyes. Esos tíos son unos mulos. Si los tenedores y cuchillos son así de grandes, ¿cómo será la paella? ¡Ave César! ¡Los que van a morir! Que se fastidien porque yo no pienso morir. Chicos, debéis entretenerlos un momento mientras yo ajusto los parámetros longitudinales de la máquina. Con un poco de suerte podemos salir de este espacio temporal y llegar al lugar indicado. Eso está hecho. Monigote de feria, ¿queréis pelear? Que estoy muy loco, pero que muy loco. Que abro las natillas y tiro la tapa sin chuparla. Que estoy muy loco, loquísimo. Que cuando hago un examen lo hago a bolí y sin tipe. Que yo me paso los juegos del Mario Bros sin saltar. Y tengo un iPhone X y lo llevo sin funda. ¿Sabes o qué? ¡Ay, madre! Se lo voy a decir a mi mamá. Tranquilos, chicos, ahora veréis lo que es bueno. Remache, sígueme. Vamos a realizar los ejercicios de concentración de fuerza del gran maestro Bruce Lee. Y luego les enseñaremos lo que es el auténtico Kung Fu. Sí, claro que sí. Equilibrio, relajación y fuerza. Pero Remache. Que hoy he comido fava de mi abuela. ¡Funciona! ¡Nos vamos! ¡Rumbo a Belén! Cariño, ya estoy aquí. Hola. ¿Cómo va el trabajo? Bueno. ¿Pero qué te pasa? Que no me cuadran las cuentas. Llevo más de 2 horas estancado en el mismo sitio. No logro avanzar, no me concentro. Mi jefe quería que esto estuviese terminado para ayer. Y esto es una mierda. Pero cariño, tranquilízate, todo saldrá bien. No te reconozco, tú no eres así. Mi padre tampoco era así y ahora míralo. Es por tu padre, ¿verdad? Deberías tenerlo superado. ¿Cómo voy a tenerlo superado si a veces no sabe ni quién soy? La vida a veces es dura, pero tenemos que afrontarla. Es una enfermedad muy difícil de llevar, sobre todo para la familia. Pero tendríamos que dar gracias, porque al menos estamos juntos. Tu padre nos tiene a nosotros y tiene un nieto estupendo. Tienes toda la razón del mundo, pero cada vez que pienso en la alegría y energía que tenía mi padre, y ahora no está viviendo, no es él, ya no disfruta de la vida. Lo único que sé es que desgraciadamente ya no tiene a su mujer a su lado. Ahora eres tú, su hijo, lo único que le queda, y tienes que estar ahí. Ya has visto esta mañana en su diario que él siempre estuvo ahí cuando tú lo necesitaste. Y además, queda una semana para Navidad. ¿Sabes lo importante que era para tu padre? Debes de estar feliz, por él, por Nico y por todos. Somos una familia, debes intentarlo. ¿Navidad? Mi padre no sabe lo que es la Navidad.
Esta vez el dispositivo de coordenadas temporales ha sido ajustado correctamente. Hemos retrocedido al momento exacto. Podéis felicitarme y alabarme, pero tranquilos, no me hace falta vuestros incultos halagos para sentirme satisfecha con mi brillante perfección. Diosa de la sabiduría, ¿estás segura de que estamos en la época correcta? Por supuestísimo. Pues estos no tienen pinta de ser pastores. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Los cálculos estaban perfectos, pero está clarísimo que por el tamaño de los cráneos de esos humanoides y su postura a realizar el desplazamiento, hemos ido a parar al periodo mesozoico. Esos trogloditas parecen estar huyendo de algo. ¿De algo? ¿Y de qué están huyendo? De la policía, seguro. Missy, ven aquí, lindo gatito. ¡Uy, qué bonito! ¡Guapo! Ven con el capitán, ven. Abuelo, que eso no es un gato. ¡Un tiranosaurio Rex! ¡Qué flipe! Cuando nos dan patos para merendar, nos disparatan. Dejadme, que yo me encargo. Lo siento, chicos, creo que esa vez sí que os he fallado. No soy tan inteligente como pensaba. Estamos perdidos. Vamos a ser devorados por un dinosaurio. Lo siento. No digas tonterías, cara tortuga, y arreglo eso ahora mismo. Aunque seas más resabida que Salomón, eres la única que nos puede sacar de aquí. Y tú lo sabes. Así que arregla el trasto ese, que nosotros nos ocupamos del grande. Vale, lo intentaré. Nico, sácame de la mochila el saco de pienso que llevo. Buena idea, lo distraeremos con algo de comida. Esperad, chicos, vamos a endulzar esta comida con esto. Seguro que le calmará nuestro gatito. Abuelo, esas son las pastillas de tu medicación. Shh, no se lo digas a tu padre. Top secret, capitán. Y ahora, toma, pequeñín, a comer y a dormir. Bien hecho, remache. Bien hecho, tornillo. No ha sido nada. He dormido al dinosaurio utilizando mis poderes de telequinesis. ¿Lo habéis visto? Sí, claro. ¡Ya lo tengo! Ahora sí, nos vamos a Belén. ¿Dónde estamos? ¡Qué flipe! No tengo ni idea, pero fijo que esto tampoco es Belén. Porque o me he tomado sin querer una pastilla del abuelo, o eso que hay ahí es un coche volador. ¡Por fin, chicos! Mi sueño está hecho en realidad. Siempre he soñado ver el futuro. Gracias, Aris. No me des las gracias. Esa máquina está descontrolada. Ahora estamos en el futuro. Mira qué pintas traen esos, tía. Ese modelito seguro que no es de esta temporada. Ay, tía, no seas así. Que a lo mejor vienen a hacer un teatro de época. Y por eso van vestidos del siglo XXI. ¿Pero qué dicen las pavas estas? Pues vosotras parece que lleváis una orina en la cabeza, sopijas. Gracias, maquinita, por mostrarme el futuro. Vamos, que la máquina se pone en marcha.
enchufar las linternas para vernos algo. Sí, venga, que me veo menos que Feliciano. ¿Dónde estaremos ahora? Pues estamos perdidos del todo. Si ya ni la lista esta sabe por dónde vamos. Mirad allá a lo lejos, hay un castillo enorme con antorchas. Ese castillo es una típica construcción del medievo. Casas de señores con mucho dinero que poseían tierras que dejaban labrar a los campesinos a cambio de tributos. Ahí va, pues el yayo no está tan oxidado como parece. Vamos hacia el castillo para verlo de cerca. Adel caminante, alto ahí, ¿quién va? Somos caminantes de... Venimos de la corte del rey. Nos envía para dar un mensaje al marqués. ¿Al marqués? Aquí no hay ningún marqués, aquí vive el conde del Hierro. Esta gente me da mala espina, nos han mentido, y esas cosas que llevan como antorchas que no queman ni hacen humo, no sé qué son. Todo esto me suena a brujería. Creo que voy a volver a poner la máquina en marcha. Y mira qué vestimentas llevan. Eso es lo que son, brujos. ¡A la hoguera con ellos! ¡A la hoguera con ellos! Vamos al pueblo a avisar a la guardia, ¡rápido! ¡Ay, madre! ¿Otra vez en un lío? Me están entrando ganas de estar en mi casa viendo la tele con mi mamá y mi papá por primera vez en mi vida. Ahora creo que sí que está todo correcto. ¿Correcto? Pues ese no tiene pinta de niño Jesús. Oye, colega, ¿me podrías decir dónde estamos? Estáis en el puerto de Palos, en Cádiz. Y ese hombre es nuestro capitán, Cristóbal Colón. ¡Madre mía! Un aventurero como yo. Un hombre que vive al límite. Es un superhéroe de la Edad Moderna. Quita, niño, de eso nada. Es un científico, un visionario. Es como yo. Señor Colón, soy una científica y me gustaría preguntarle, ¿cuál es su próximo proyecto? Hola, joven. Pues mi plan es viajar a las Indias, yendo hacia el norte, porque creo que por allá hay un paso que nos llevará a las lejanas tierras orientales. ¿Hacia norte? No. ¿No cree que sería mejor viajar hacia el este? Yo vengo de un sitio donde hemos descubierto que la Tierra es redonda. ¿Redonda? Sí, y si viajas hacia el este encontrarás cosas nuevas. Hazme caso. ¿No crees que estás cambiando el rumbo de la historia? Cambiando o no la historia, deberíamos irnos ya. A ver si este chisme nos lleva por fin a donde queremos llegar. No entiendo qué ha ocurrido, pero lo único que sé es que nunca llegamos a Belén. ¿A Belén? ¿Queréis que esta máquina nos lleve a Belén? Ahora lo entiendo todo. Haber empezado por ahí. Solo hay que pedírselo, por favor. Dulce maquinita, llévanos a Belén. Por favor. ¡Abuelo! ¡Dios mío, estamos perdidos! ¡Sálvese quien pueda! Romanos, trogloditas, futuristas, campesinos... ¿Qué nos deparará el destino? Esto es mucho mejor que viajar en el Batmóvil persiguiendo al Joker por la ciudad de Gotham. Capitán, te has reído 3 pueblos. No remache, el capitán no se ha rayado. Porque mira, esa es la estrella de Belén.
Mirad ahí. Es el portal. Qué pequeñito es, pero qué bonito. Ahí está San José, la Virgen María y el niño. Mirad qué luz desprende. Es increíble. Buah, tíos, aquí se respira paz. No sé qué me pasa que me dan ganas de abrazaros. Deciros que os quiero, que sois mi pequeña familia. Pero no lo voy a hacer porque a mí no me queda bien. Tranquila, Remache, no lo digas, nosotros ya lo sabemos. Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Alguien tiene boli? Es para escribir la carta. De este año no pasa que me traigan el kit de explosivas del Capitán América. Abuelo, ¿tú qué vas a pedir a los Reyes Magos? Ahora que están aquí, no podemos perder la oportunidad. Dios ya me ha enviado su regalo a la vez que la enfermedad. Eres tú, Nico, mi mejor regalo, que me hace seguir viviendo cada momento y disfrutar de lo que me queda. Aunque al Capitán Zeimer se le vayan acabando los poderes. Pase lo que pase, Capitán, esta aventura quedará grabada entre los anales de la historia, como las aventuras de cada superhéroe. Quedan grabadas en los cómics para la eternidad. Usted siempre será el Capitán Zeimer. Abuelo, tú siempre serás mi capitán. Y el mío. Y el mío. Nico, papá, ¿qué hacéis aquí todavía a estas horas? Estábamos preocupados, ya es de noche. Verás, papá. ¿Pero de qué habéis disfrazado al abuelo? ¡Del Capitán Zeimer! ¿Del Capitán qué? ¡Del Capitán Zeimer! Hoy hemos viajado en el tiempo hasta Roma. Hemos luchado contra gladiadores. En la prehistoria nos hemos escapado por los pelos de un dinosaurio. Nos hemos dado un corto paseo por el futuro. Hemos huido de unos campesinos que nos querían quemar en la hoguera. Y lo más increíble, hemos estado en Belén. El niño Jesús estaba precioso. San José no se separaba ni un momento de su esposa, la Virgen María. Los Reyes Magos le van a traer a Spider un kit de explosivos del Capitán América y... Bueno, ya sabe, señor Pedro, que eso es imposible. ¿Verdad, chicos? Imposible. O sea, científicamente imposible. Papá, has perdido la cabeza. Aunque la verdad es que no sabes lo mucho que me alegra ver que todavía recuerdas la Navidad. No sé si algún día la olvidaré, pero nunca, nada ni nadie lo conseguirá sacar de mi corazón. Capitán, estaré a tu lado todo el tiempo para recordarte las veces que haga falta. Aquello que tú necesitas saber. Una familia debe permanecer unida para ser más fuerte y no hace falta que llegue Navidad para recordárnoslo. Parece que estos pequeñajos nos han dado una lección. Ahora vámonos a casa, que ya es tarde, y vuestros padres también estarán preocupados. Mi madre seguro que ha ido a buscarme a la comisaría. Pero eso sí, mañana, después del cole, creo que al capitán le va a hacer falta un poco de ayuda para montar el árbol y el Belén. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá, un gorrión.